Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 3, conformado por Abigail, Citlali, Braulio, Quetzali, Yurit, Alejandro, Iván, Yasmín y su servidora. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de la norma inculta formal. Este video tiene como objetivo reunir los temas y subtemas de la unidad número 1 de la materia optativos, redacción y comprensión. Bien, comenzaremos por definir a la norma lingüística. Este concepto no se trata de la norma como la conocemos convencionalmente o en el sentido común, sino de la forma objetivamente comprobable en una lengua, es decir, la norma que siguen los hablantes necesariamente por ser miembros de una comunidad lingüística y no aquella según la cual se reconoce como hablar bien. La norma se le impone al individuo limitando su libertad expresiva y comprimiendo las posibilidades ofrecidas por el sistema, dentro del marco fijado por las realizaciones tradicionales. Nos basaremos en las definiciones de dos autores para concebir a la norma lingüística. Hemsleb define la norma como el conjunto de rasgos distintivos que, en la manifestación concreta del sistema de la lengua, permiten reconocer los elementos entre sí. El uso consiste en los fenómenos semántico-fonéticos mediante los cuales el sistema se manifiesta realmente. Por otro lado, para Cosseriu, la norma es el conjunto de las obligaciones impuestas en una sociedad determinada por su realización efectiva. Se incluye también en el conjunto los rasgos no distintivos y las variantes contextuales. Norma inculta formal. Es el lenguaje usado por el hablante inculto en situaciones formales. Se trata de una relación asimétrica, trata de hablar con respeto y formalmente, intentando imitar la norma culta, pero su limitado manejo del léxico y de estructuras gramaticales complejas lo delatan. En la norma inculta formal típicamente oral se caracteriza por la ultracorrección, es decir, el hablante tiene conciencia de que su norma es deficiente y trata de corregirla imitando la norma culta, pero equivocándose. La norma inculta formal está centrada en la transmisión de contenido, y aunque el hablante distingue entre una situación comunicativa formal y una informal, su escaso manejo gramatical y de vocabulario le impide cumplir las reglas sintácticas y gramaticales para una adecuada construcción del discurso. Esta norma se caracteriza por ser usada por personas que no han accedido a la norma culta en sus experiencias más cercanas y habituales. Su léxico o vocabulario es escaso, y hay una alteración fonética y morfológica de las palabras. Además que usan palabras concretas y muchas veces jergales. Y por último, esta norma no es valorada socialmente. Podemos decir que la norma inculta formal es empleada por un hablante culto en un ambiente familiar o amistoso. Desde el punto de vista lingüístico, esta norma es correcta, porque corresponde a diferentes hábitos lingüísticos o distintas realizaciones del código de la lengua. Ubican a los hablantes en un nivel sociocultural determinado, y que la aceptación entre los otros niveles socioculturales está en gran parte determinada por el empleo de estas formas estigmatización. Esto quiere decir que esta norma parte de un grupo inferior lingüísticamente. Algunas palabras usadas por el hablante inculto en situación formal podrían ser toalla en vez de toalla, empréstame en vez de préstame, ampoa en vez de ampolla, de entrar en vez de entrar, endenantes en vez de denantes, reempujar en vez de empujar, callero en vez de caballero, nadie en vez de nadie, espalda en vez de espalda. Ahora hablaremos un poco sobre cómo es que está construida la norma lingüística. Tendríamos lo que viene siendo la fonética, que sería el estudio de los sonidos articulares que produciríamos nosotros en la lengua. De igual manera nos enseña en dónde es que se producen o cómo se articulan, y el tipo de sonidos, que vendrían siendo las vocales, las consonantes, la formación de sílabas, entre otros. Por otro lado tendríamos la fonología, que esta estudia principalmente las características de estos elementos fónicos como los fonemas, los acentos y la entonación que se requieren de estos, ya sea en una plática o una comunicación directa, es decir, hablando. Y pues sirve para diferenciar lo que viene siendo una palabra de otra.
Y por último tendríamos la semántica, y la semántica en sí se refiere al estudio del significado de estos signos lingüísticos, es decir, las palabras, las expresiones que podemos hacer cuando es una comunicación directa o las oraciones. Y ahora pasamos a ver la importancia de su uso en ciertas prácticas sociales del lenguaje formales. Cobra relevancia en la escuela porque es importante fuera de ella, es decir, que la persona se enfrenta a retos de comunicación oral y se ve la necesidad de aplicar diversos tipos de lenguaje, que ésta está centrada en la transmisión de contenidos. Pero, ¿cuál es la relación con las prácticas sociales del lenguaje? Recordemos que las prácticas sociales del lenguaje son modos de interacción, o dicho en otras palabras, es la manera en la que nos comunicamos. En relación con la norma inculta formal, nos ayuda a superar los retos que se presentan en la comunicación de un modo en el que adaptamos nuestro lenguaje. El siguiente punto son los hablantes de la norma inculta. Dicen que está centrado en la transmisión de contenidos, además de que el hablante se distingue entre una situación comunicativa, tanto formal como informal. También posee el poco dominio de la lengua, que esto impide la adecuada construcción del discurso. La emplea un hablante inculto en situaciones formales, como receptores cultos, con el fin de adaptarse al nivel de su interlocutor. También se producen hipercorrecciones lingüísticas, esto con el uso excesivo de la S entre las palabras o uso de la D en las palabras que cada uno admiten. Un claro ejemplo es bacalao. Y bueno, para que quede un poco más claro lo que es la lengua inculta formal, les daré unos ejemplos. En el primero podemos ver que es una entrevista a un señor de mayor edad. En el segundo ejemplo podemos observar un reportaje al famoso Ferraz, quien fue arrestado. Y en el tercero un reportaje de las cholas de Chalco. Lo que tiene relación en estos tres a la lengua inculta formal es que los reportajes son realizados por gente que tiene un buen léxico, que tiene una manera de hablar formal, ya que es el trabajo a lo que se dedican, necesitan hacer una entrevista formal y se lo realizan a personas que no tienen ese mismo léxico, más sin en cambio estas personas tratan de utilizar la lengua más formal que ellos pueden, aunque utilizan ciertas palabras que tal vez no van con el contexto, pero tratan de esforzarse. ¿Por qué? Porque están frente a una situación formal, no pueden comunicarlo. Ellos sienten que no pueden comunicarlo a como se lo comunicarían a una persona común y corriente con la que conviven en su día a día. Tratan de hacerlo, pero no se puede. Y bueno, el último subtema es el uso de la norma inculta formal en el contexto escolar. Este tipo de norma, su uso se va a ver estrechamente relacionado dentro de este tipo de contexto, ya que por ejemplo si hablamos de los niveles tales como educación básica, se puede ver de una manera muy notoria, de tal manera que otra de las situaciones por las cuales se designa que sí existe este tipo de norma es porque dentro de el aula los mismos compañeros de la clase llegan a tener cierta confianza entre los mismos compañeros, por lo cual su lenguaje a veces suele ser no tan culto. Sin embargo, tampoco se puede hablar de que exista un lenguaje inculto informal, por lo cual se pretende analizar esto con estos ejemplos que a continuación se presentarán. Con los buenos días y con su permiso, profesora. Sepa, profesora, que yo sí traté de entender, pero no me entró en esta cabeza. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.